Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Muse alcanzó el puesto 109 en la lista de los mejores álbumes de Spotify Estados Unidos, tras 55 semanas en la lista. Así Muse se convirtió en el primer y único álbum solista de K-pop en permanecer 55 semanas en la lista semanal de los mejores álbumes de Spotify USA. Felicitaciones, Jimin. Golden ya lleva 100 semanas en la lista global de los mejores álbumes semanales de Spotify, el primer solista coreano en lograrlo. Felicitaciones, Jungkook. Muse ha superado las 930,000 copias vendidas en Circle Chart. Los dos álbumes de Jimin han vendido 2.700.000 copias en el Circle Chart. Y Wonder ha superado los 110 millones de reproducciones en Spotify. Felicitaciones, Jungkook. En las mejores canciones de la semana en Spotify, Fu se ubica en el número 16. Seven en el número 70. Be Mine, número 196. En mejores artistas de la semana, Jimin está en el número 200. En mejores álbumes de la semana, Muse está en el número 48. Y Golden en el número 78. Los premios Grammy destacan Like Crazy, como el primer número 1 del Billboard Hot 100 de un solista coreano, y Standing Next to You, un éxito destacado de su debut récord Golden, como canciones de K-pop definitorias de 2023. Duo Ace siendo destacado en importantes premios musicales. Jungkook y Jimin están nominados en los premios Breakthrough, Jimin nominado como Artista Masculino Internacional y Jungkook Artista Global. Pega el enlace en el navegador Chrome, vota 5 veces y te pedirá después enviar los votos. Se cierra el 10 de octubre. Vota por Jimin y Jungkook en los Shining Awards como el hombre más guapo del 2025. Jimin y Jungkook van en segundo y tercer lugar respectivamente, muy lejos del primero. Vota en los AICAM por Jimin y Jungkook como mejor bailarín 2025. Jimin está liderando pero Jungkook está en sexto lugar. Votemos por Jungkook. Vota en los AICAM por Jimin y Jungkook como mejor cantante de K-pop 2025. Jimin va en segundo lugar y Jungkook en tercero. Sigamos votando. Jimin y Jungkook están nominados a las celebridades asiáticas más poderosas de 2025. Tienes que entrar con tu mail y votar cada una hora. Jungkook va en primer lugar y Jimin descendió al tercero. ¿Qué pasa? Sigamos votando por Jungkook. El premio será una donación benéfica a nombre del artista ganador. Vota por Jimin en el rey de K-pop. Va en segundo lugar. Votemos. Para que alcance el primer lugar, la votación se cierra en 27 días. Desde el principio debe tomar el primer lugar. ¿Qué pasa con las votaciones? En casi todas nuestro Jungkook va abajo. Recuerda que el único medio que tenemos para demostrarles amor y apoyo a ambos es votando y escuchando su música. No lo olvides. ¿Sabías que? Me han preguntado si es cierto si una Jungkook entregó un informe al CEO de AID México donde se acusaba a Thai por apoyar y alimentar a las Thaikokers. Yo voy a dejar en claro que yo defiendo única y exclusivamente a Jimin y Jungkook. Terceras personas tendrán quienes las defiendan. Dicho esto,
Esa información es falsa, investigué el asunto, y les cuento, una Jikuka supuestamente fue invitada a un seminario donde se encontraba el CEO de HYBE en México, y le entregó documentos redactados por su grupo donde había información de todo lo que Taekookers inventan sobre Jimin, levantando calumnias horrorosas, denostando todo el tiempo a Jimin. El documento adjuntaba también un USB, con todos los antecedentes de esas mujeres con nombre, dirección, fotos, etc. Las Taekookers como siempre cambiaron la narrativa y dijeron que ese grupo mandó información contra Tae, y por lo que se dijo, eso es falso. Obviamente a ARMYs les creyeron inmediatamente. Incluso ARMY México sacó un comunicado, volviendo a escribir la mentira, que el documento USB era contra Tae. Me da risa, no se demoraron nada en sacar un comunicado sobre cierta Jikuka, pero una veterana llamada La López, una abuela senil mexicana, hace día había live diciendo las peores cosas de Jimin, pero ARMY México guarda silencio cuando el afectado no es su favorito. El error de esas Jikukas fue compartirlo, más aún la Jikuka quien lo compartió, porque ha tenido episodios donde se ha visto expuesta, pero las ansias por llegar primero, hace que se hable antes de tiempo. Pensaron falsamente, tal vez, que ese comunicado que sacó Vegeta hace días atrás, era por lo que ellas entregaron en México, pero no, Vegeta cada cierto tiempo saca esos comunicados y no quedan en nada. Yo perdí toda esperanza que la empresa frene todo el hate que hay hacia Jimin, no les importó en el pasado, menos ahora. Ojalá yo esté equivocada, y que lo presentado al CEO de HYBE surtan efectos y se castigue a esas Taekukas que difaman diariamente a Jimin, y quedan impunes, derramando su veneno. Una vez más las Taekookers inventan y dan vuelta las cosas a su favor y el gran fandom se compra las mentiras. No me extraña en todo caso, la mayoría es Taekookers encubiertas, cuando difaman a Jimin, dicen, es guerra de strippers, pero cuando es Taekook, sacan comunicados, bajan cuentas y hacen de todo para resguardar a su favorito. Claramente la cancha no es pareja para todos los miembros de BTS. Y esto seguirá así, porque ARMY ha demostrado una y otra vez que a Jimin lo dejan para último, y las pruebas son categóricas. Jimin no ha podido llevarse ningún premio estadounidense porque ellas no hacen campaña por él. Al contrario, cierran sus cuentas temporalmente y menos quieren a Jikook. Han perdido 3 premios donde estuvo nominado a Airshore. Pero el fandom grande quiere a los 7 por igual, sí, por supuesto. Con tanta noticia dando vueltas, olvidé comentar esto. Cuando Tae subió desde otra perspectiva el momento donde él y Jimin se estaban bañando en la playa, se puede ver a Jungkook grabar a Jimin en el agua, pero ellas inmediatamente dijeron, Jungkook estaba grabando desde antes a Tae en el agua, me da tanta risa. Si fuera el caso, Tae sube el video grabado por Jungkook no por otra persona. Jungkook estaba grabando a Jimin y ese es el video que Jimin sube a su Instagram. ¿Queda alguna duda? Y esto también un llamado de atención a esas Jikukas que pensaron que Jimin y Jungkook estaban peleados o distanciados en Los Ángeles, ahí se ve que no, Jungkook filmando lo que más le gusta, a su querido Jiminchi. Ahora ya lo sabes. Inclusive, una empresa global de análisis de medios, nombró a Jungkook la supernova del New York Fashion Week 2025, la celebridad más mencionada de la semana. Su asociación con Calvin Klein dominó las conversaciones sobre marcas y celebridades. Jungkook impulsó una visibilidad de la moda global sin igual. Mientras que todos los medios prestigiosos siguen alabando a Jimin, quien fue la superestrella del evento Dior, la revista Show coronó a Jimin como el príncipe de Dior, elogiando su presencia natural y su elegancia moderna en el desfile. Con un blazer oversize de corte magistral y un estilo sutil pero impactante, redefinió la sensualidad masculina y elevó la moda más allá de las tendencias. Jimin y Jungkook, el dúo Ace no solo en el escenario, también en el mundo de la moda. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.